Hola, ¿qué tal? Yo soy Vlad Fausto, sean bienvenidos una vez a mi canal y hoy traigo un especial en celebración por el aniversario de muerte de Edgar Allan Poe, 7 de octubre de 1849, y traigo 7 razones principales por las cuales yo considero que deberían de leer a Edgar Allan Poe. Este será un video diferente dentro de todo, no en cuanto al tema, sino en cuanto a la dinámica, ya que escribí una suerte de ensayo al respecto o de punteo, así que lo tengo aquí, lo estaré leyendo, será uno de los pocos videos en los cuales me voy a leer y espero no le quite fluidez ni significado ni mucho menos la interpretación que se le pueda dar al respecto, porque considero que era necesario para poder establecer todos los parámetros que me interesaban comentar. Así que sí, lo siento, pero hoy leo. Número 1. Precursor de una época. Edgar Allan Poe, como escritor de la época del romanticismo, fue uno de los mayores exponentes dentro del género referente, además de un escritor ejemplar en la actualidad para describir a la misma. De esta forma, su literatura nos muestra una clara referencia a la sociedad de aquellos años, con referencias literarias, artísticas variadas e incluso científicas en algunos textos. Vamos, que si buscas literatura gótica, su rostro aparece en todas partes. Número 2. Poe es abuelo de Sherlock Holmes. No es desconocido que Poe es el precursor de la novela policíaca como la conocemos hoy en día, algunas veces incluso descrito como el creador del mismo género policíaco dentro de la novela y dentro del cuento corto, ya que fue uno de los primeros autores en tratar los temas relacionados con el crimen dentro de la literatura fantástica sin miedo al morbo y la explicitez, añadiendo por demás a un personaje que crearía al modelo del detective para las historias venideras. Dentro de la trilogía de Dupin, conformada por Los asesinatos de la calle Rue Mort, El misterio de Marie Roget y La carta robada, Poe nos presenta a Auguste Dupin, una suerte de detective o consultor de policía que resuelve casos por medio del análisis y que goza de una mente maestra. Entre páginas se le describe como analítico, ambicioso, meticuloso, excéntrico y muy culto. ¿Les suena? Además, y por si no fuera poco, él no es quien escribe ni relata sus aventuras, sino su compañero y amigo. En el puesto número 3 nos encontramos con que Poe fue uno de los principales escritores de cuento corto, tipo de narrativa que en la época era mal vista, por lo demás, pero que el autor supo utilizar a su favor para generar intriga e ingresos, ya que tan pronto como perfeccionó su narrativa y los relatos de terror predominaron dentro de su obra, Poe lograba vender sus cuentos en los periódicos consiguiendo lectores constantes y algo de reconocimiento. Y es que no hay que olvidar ni dejar de tener en consideración que si bien Poe murió pobre y gran parte de su vida la vivió en la miseria y la decadencia, no fue su único estado durante sus 40 años, puesto que incluso tras la publicación de su aclamada obra maestra El Cuervo, ganó premios, era reconocido en las calles y era nombrado y llamado en las mismas calles como El Cuervo, lo que le dio un plus a su personaje ficticio y el personaje que actualmente se tiene en consideración dentro del inconsciente colectivo como alguien muy misterioso y muy relacionado con el terror. Como punto continuo referente al cuento corto, Poe establecía dos parámetros de éxito para la composición de un cuento per se. Uno, debe de leerse en una sentada, por lo que no podía pasar de una extensión máxima de unos 30 minutos. Número 2. Cada palabra debe contribuir a la trama, ya que cada párrafo que fuese de mero relleno o exposición crearía el espacio suficiente para aburrir al lector y perder su atención. Número 4. No solo escribió terror. Poe, si bien es reconocido en el presente como uno de los padres del género del terror, este no fue su único campo de exploración y creación, mucho menos su favorito en realidad. Él comentaba abiertamente y dejó en claro dentro de su propia obra que el verdadero arte literario del cual gozaba hasta el éxtasis era la poesía. De hecho, mayoritariamente los cuentos relacionados con el terror o todo este círculo detectivesco, él los escribía para poder venderlos. Dentro de su bibliografía podemos encontrar comedias, alegorías, terror, principalmente psicológico, poesía y ensayos y crítica literaria. Por lo que, si no te consideras fan del terror, tendrás muchas otras obras del autor para conocerlo, destacando en lo personal El cuento de los anteojos, una suerte de relato cómico inspirado en el problema típico de todos los lectores en el presente, la mala vista. 5. Autor muerto. Puede que este punto en específico suene un tanto extraño, pero explicaré un detalle sobre el mismo que creo que les hará comprender por qué lo presento así.
Para desgracia de sus seguidores, Poe murió a muy temprana edad, al menos para lo que es el común de escritores en el presente, por lo que su obra no conoció a un Poe en el punto culmine de su talento. Sin embargo, esto también es un plus para algunos individuos debido a que no genera un compromiso pendiente y constante entre lector y autor, como sucede por ejemplo con George Martin o Patrick Rothfuss. Situaciones en las cuales los lectores tienen que esperar años y años a que los autores terminen de escribir su obra para poder leerla y gozarla por completo. También tenemos otros casos y otros extremos como lo son Stephen King, autor que tan pronto como acabas uno de sus libros, que muchos pasan las 1000 páginas, él ya se ha encargado de publicar otros 3, por lo cual nunca lo vamos a alcanzar. La obra de Poe es puntual. 70 relatos de género variado, sus poemas y una única novela corta, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Texto al que preceden 2 obras de otros aclamados autores, Lovecraft y Julio Verne. En otras palabras, con solo 3 libros ya tienes toda la obra de Edgar Allan Poe entre tus manos. Punto número 6. Literatura clásica atemporal. En el penúltimo punto nos explayaremos un poco más en el concepto de sus trabajos y las repercusiones que han tenido en el presente, como Poe manejó diferentes ámbitos de la literatura, además de temas y, como ya he dicho hasta el hartazgo, géneros. Su obra resulta en gran medida atemporal, pudiendo causar miedo e incomodidad incluso en el presente con más de 170 años desde su fallecimiento en 1849. La obra de Poe entretiene a niños, jóvenes y adultos por igual. La primera vez que yo leí a Poe tenía 7 años y desde entonces no lo he soltado, además de ser una gran referencia para mi propia obra. Por otra parte, resulta casi imposible que alguno no conozca títulos como El gato negro, El corazón delator, El retrato Val, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo, o su tetralogía femenina, Berenice, Morella, Ligeia y Eleonora. Antes del último punto, un par de menciones honrosas. Número 1, traducción. Si solo hablas español, os satisfacerá saber que la obra de Poe está completamente traducida. Y no solo eso, sino que el encargado de traducirla fue Julio Cortázar, un autor argentino, gran cuentista y reconocido por su obra Rayuela, quien durante su trabajo de traductor se encargó de traducir la obra completa de Poe dividido en 3 tomos principales, y en lo personal es el único que le hace justicia a la narrativa poética de Poe, manteniendo su esencia e incluso rítmica dentro de sus poemas, ya que me ha tocado varias veces toparme con traducciones mal hechas del poema, o que bien son traducciones literales, que le quitan completamente la rítmica. En el 2 de menciones honrosas nos encontramos con sus ediciones. En el presente, muchos ilustradores se han encargado de presentar los cuentos de Poe. Tenemos mucha variedad de visualizaciones de la misma obra e incluso adaptaciones, que ese es el siguiente punto, pero destaca principalmente la de Benjamin Lacombe, ilustrador francés, que con la editorial Edelvive se encargó de hacer 2 tomos llamados Cuentos Macabros. Les dejo imágenes por aquí, que son un deleite visual y acompañan muy bien a la estética del autor en cuanto a su narrativa. De acuerdo, y para la tercera de sus menciones honrosas y la última, las adaptaciones. Uno de los grandes fans de Poe en la historia fue Vincent Price, destacado por ser uno de los actores de culto dentro del género del terror, y la mayoría de sus películas se encuentran en YouTube. Destacan entre las referentes directamente hacia Poe La máscara de la muerte roja y El pozo y el péndulo. Véanlas, son maravillosas. Y así ya tienen una opción completamente razonable y completamente bellísima de película para este mes de octubre. Por otra parte, y ligándome además a Vincent Price, uno de los primeros trabajos de Tim Burton se vio fuertemente influenciado por Poe. Hablo del cortometraje Vincent, el cual nos habla de un niño que cree ser Vincent Price y verse atormentado por las atrocidades de los cuentos de Edgar Allan Poe en carne propia. Dentro del corto podemos encontrar muchas referencias a ambos personajes y el mismo Vincent Price fue el encargado de narrarlo. Destaca por otra parte El enigma del cuervo, película que nos presenta cómo sería si el mismísimo Poe lo pusieran a vivir sus cuentos, ya que aparentemente estos han inspirado a un asesino serial. Llena de referencias, diálogos memorables y un bellísimo uso del color que ambienta la época clásica, esta película de carácter policíaco es un disfrute de principio a fin. Además, el detective es Drácula. De acuerdo, ahora sí, la razón número 7 y la final
No necesitas razones. Por último, y contradiciendo en gran medida todo lo que hasta el momento se ha comentado, no necesitas razones para leer a Poe. El mundo de la literatura tiene la garantía de ser muy selectiva y cada uno debería de poder leer lo que le apetezca cuando le apetezca. No obstante, espero que lo dicho te haya motivado o dejado con ganas de tomar alguno de estos cuentos, alguna de sus obras, y conocer al autor en sí mismo, que eso sí debiese ser obligatorio en cierto grado. La cultura general se adquiere por medios propios y si puedes disfrutar de ella, mucho mejor. Así que te dejo invitado e invitada al mundo de Edgar Allan Poe y espero realmente que os resulte satisfactorio tanto como me lo resulta a mí mismo. Con esto dicho, despido el video, espero les haya gustado, suscríbanse, denle like, comenten, síganme en mis otras redes sociales para más contenido literario referente y saber qué se viene más adelante. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver el video.